Onésimo el esclavo fugitivo. Muy pocos saben de la historia de Onésimo, un esclavo que había escapado, le había robado a Filemón su amo y había huido a Roma. Onésimo conoció al apóstol Pablo que estaba preso allí. Este le escribió a Filemón aludiendo a Onésimo, a quien envió de regreso a la ciudad de Colosas con la carta. Onésimo se había hecho cristiano. Pablo le pide a Filemón que perdone a su esclavo y lo reciba no como a esclavo sino como a un hermano. Esta historia está llena de amor, perdón, súplica tierna, cortesía y de generosidad de espíritu. Pero antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Empezamos. Esta historia está registrada en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón, cuyo nombre significa cariñoso, residente de Colosas ciudad antigua, construida en una ruta comercial importante que atravesaba el valle del río Lico en la provincia romana de Asia Menor, en la esquina sudoeste de la Turquía actual. Al parecer Filemón era hombre de recursos e influencia y de un carácter cristiano marcado, de ardientes simpatías y de grande hospitalidad y beneficencia. Fue convertido por medio de Pablo. El Evangelio probablemente llegó a esta zona en la época en que Pablo residía en Efeso, según Hechos 19 verso 10, tal vez por intermedio de Epafras, que era oriundo de Colosas. Aparentemente, Pablo no había visitado Colosas cuando escribió su carta, aunque su deseo era hacerlo. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo quien había escapado de él y huyó a Roma. Era lógico que Onésimo escapara a Roma, la más grande ciudad del Imperio Romano. Pero en su afortunado encuentro con Pablo en Roma, quien estaba encarcelado, Onésimo conoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús. Pablo ahora intercede a través de una carta ante Filemón por Onésimo. Los esclavos que huían eran encadenados o los dejaban morir como una lección para ofensores potenciales. Si un propietario de esclavos era asesinado, cada esclavo en esa casa era declarado responsable. En el tiempo en que Pablo escribió la carta a Filemón, Pedanius Secundus había sido asesinado por un esclavo, y todos los 400 restantes fueron ejecutados, considerados culpables por no prevenir la muerte de su amo. Según los versículos 8 y 9. Pablo le ofreció protección a Onésimo y ahora estaba resolviendo el problema con Filemón. Pablo insinúa que por su autoridad apostólica y por sus relaciones de padre espiritual, puede pedir de Filemón lo que moralmente conviene o mandarle lo que debía hacer en este caso. Es como si Pablo estuviese diciendo, tengo el derecho de hablar para pedirte algo. Sin embargo, dice que no lo hace sobre ninguna de esas posibilidades, no habla como un apóstol, sino como un amigo que suplica un favor de otro amigo. Pablo no presenta ninguna excusa a favor de Onésimo. Admite que era alguien que no servía para mucho y un flojo de carácter, pero también observemos el afecto con el cual lo llama mi hijo espiritual. Pablo escribe, estoy enviándotele de vuelta. Pablo le está diciendo a Filemón, te remito este caso de Onésimo a ti, para que des sobre él el veredicto que esté de acuerdo con el amor que debes tener. Onésimo debe haberle llegado a ser muy querido a Pablo en aquellos meses de prisión, porque le hace el elogio de decirle a Filemón que se le envía como si se tratara de un pedazo de su propio corazón. Pablo habría querido quedarse con Onésimo, pero se le devuelve a Filemón para no hacer nada sin su consentimiento. Aquí volvemos a tener otro detalle significativo. El cristianismo no pretende ayudar a una persona a escapar de su pasado y huir de él, sino permitirle a uno arrostrar su pasado y elevarse por encima de él. Onésimo se había fugado. Pues bien, entonces tenía que volver atrás, asumir las consecuencias de lo que había hecho y elevarse por encima de ellas. El cristianismo no es nunca una evasión, es siempre una conquista. Pero Onésimo vuelve atrás con una diferencia. Se escapó como esclavo pagano, vuelve como hermano en Cristo. Va a hacerle difícil a Filemón el ver en el esclavo fugitivo a un hermano, pero eso es precisamente lo que le pide Pablo, si estás de acuerdo en que tú y yo somos socios en la obra de Cristo, y en que Onésimo es mi hijo en la fe. Debes recibirle como me recibirías a mí.
La esclavitud en el mundo antiguo, las economías de Egipto, Grecia y Roma se basaban en el rendimiento laboral de los esclavos. La condición social de los esclavos era considerada al mismo nivel que las herramientas, arados y hoces, o los animales, bueyes y mulas, que se usaban para el trabajo en el campo. De modo que podían ser descartados cuando fueran viejos, enfermos o inútiles. Legalmente, un esclavo no tenía derechos. Filemón era puesta a prueba su fe y ahora debería mostrar misericordia, así como Jesús tuvo por él. Según el versículo 18, el apóstol no dice que Onésimo hubiese robado nada de Filemón, pero este versículo sugiere esta posibilidad. Desde luego, el robo era uno de los pecados capitales de los esclavos. Pablo está dispuesto a aceptar la responsabilidad por cualquier pérdida que Filemón pudiese haber sufrido. Reconoce que se ha de hacer restitución. La conversión de Onésimo no cancelaba sus deudas con quien las tuviese. De modo que Pablo le dice a Filemón, ponlo a mi cuenta. No cabe duda que Filemón, como un buen cristiano, aceptó a Onésimo, como Pablo lo había indicado, porque Filemón era un hombre piadoso. Unos 50 años después de que Pablo escribiera la carta a Filemón, Ignacio, el obispo de la iglesia cristiana en Antioquía, era llevado a Roma, donde habría de sufrir el martirio por su fe. Durante su viaje escribió una carta a la iglesia de Efeso. En esa carta hace mención extensa del obispo de Efeso, cuyo nombre es Onésimo. Como alguien ha dicho, no estamos seguros de que Onésimo el obispo sea el Onésimo de esta carta, pero ¿por qué no? Finalmente, ¿qué aprendemos de esta historia? El cristiano siempre debe recibir a la persona que vuelve atrás después de cometer una equivocación. Demasiadas veces miramos con suspicacia a la persona que se ha descarriado y le hacemos ver que no estamos dispuestos a otorgarle otra vez nuestra confianza. Creemos que Dios puede perdonarla y que la perdona, pero a nosotros nos resulta demasiado difícil. Se ha dicho que lo más alentador de Jesucristo es que confía en nosotros en el mismo terreno en que hemos sido derrotados. Cuando una persona ha cometido una equivocación, la vuelta atrás le puede ser muy dura, y Dios no puede perdonar a la ligera a la persona que, pagada de su propia justicia o carente de simpatía, le hace todavía más difícil la rehabilitación al que vuelve arrepentido. Así llegamos al final de este video. Que Dios te bendiga.